Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por volver a este encuentro una vez a la semana para conversar de prensa y comunicación en Cuba. Hoy conoceremos la historia de vida de un joven periodista que intenta mejorar la prensa cubana desde la Agencia Cubana de Noticias, para que nuestra prensa esté a la altura de la audiencia. Para conocer más, quédese con nosotros. Para nosotros es un verdadero gusto tener aquí a un colega, a un amigo y alguien a quien yo además admiro muchísimo. Jorge Legañoa, gracias por estar aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Un joven periodista que a pesar de su corta edad ha tenido muchísima experiencia laboral. Y vamos a empezar por las motivaciones, Legañoa, que tuviste para decidir ser periodista. ¿Por qué esta carrera? En mi familia hay 3 estomatólogos. Mi madre, mi padre, mi hermana, que es mayor que yo 6 años. Y un poco los amigos, la familia, no sé qué, siempre hacen el chiste de que ellos viven arreglando muelas. Y yo, periodista al fin, que soy un denigrado del gremio estomatológico, vivo de la muela. Pero bueno, llegar a la profesión fue sobre todo, te decía, una profesión de fe. Y haber tenido una abuela que era maestra normalista, que ya yo la cogí muy de 80 años, pero así todo era la que me llevaba la caligrafía, la ortografía, la redacción. Y tenía también un vecino, un señor más o menos de la edad de mi abuela, que al final fue Pipá, le decía yo, porque su apellido era Peralta, que fue mi albacea literario. Yo creo que por ahí fui inclinándome más por las letras que por las ciencias exactas y la academia. Yo soy muy malo en matemáticas, así que ahí no tenía nada que buscar. Al graduarte comienzas a trabajar en un lugar que muchos de nuestra audiencia quizás no imaginan que van a trabajar varios colegas. Vas al Comité Central del Partido y estás ahí algunos años. ¿Por qué vas allí y cuál es el tipo de trabajo que se hace? Mi experiencia laboral periodística empezó mucho antes que graduarme en el 2007. Primero las prácticas laborales en el periódico Adelante de Camagüey. Yo soy camagüeyano. Pero ya me había pasado algo muy loco apenas estudiando. Llevaba 2 meses en la Universidad de La Habana y un buen día una tía de la beca me dice, óyeme, hay un trabajo tuyo en Juventud Rebelde. Y yo, encogido de hombre, dije, pues yo no he escrito nada. Mi año de servicio militar yo lo había pasado en la Fiscalía Militar de Camagüey como soldado. Y por aquella inclinación por escribirlo todo, me dio, al irme de la Fiscalía Militar, de terminar el servicio militar, por escribir algo que yo le llamé carta despedida de un amigo o algo así. Ellos les habían colgado un mural, pasó por ahí el fiscal jefe de la Fiscalía Militar Principal, le gustó aquello, lo trajo para La Habana y como iniciativa se lo dio a un oficial del MINFAR y resultó que aquella carta fue la crónica que se publicó en Juventud Rebelde por el Día de la FARC el 2 de diciembre del año 2001. Después me inserto en Juventud Rebelde, estuve toda la carrera insertado en Juventud Rebelde. Me gradué en el año 2007 con el sueño de ir a trabajar a Juventud Rebelde. No fue así. Me piden ir para un equipo de análisis de prensa, un equipo interesante que tiene el Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, y renuncié al sueño de trabajar en Juventud Rebelde, o sea, de ir directo a un medio. Pero la renuncia a ese sueño se convirtió, estuve desde el año 2007 hasta el 2014 en ese departamento. Y yo creo que ha sido parte de mi crecimiento como profesional de la prensa. Porque en ese tiempo estuve en la mayor parte de los medios de Cuba, de la radio, de la televisión, de la prensa escrita, intercambiando con profesionales del sector. Y ese trabajo que hacíamos de análisis era útil, porque era una mirada desde afuera cuando tú llegabas a un lugar. Y en ese tiempo, bueno, también fui como periodista a Venezuela, que me hizo empaparme de la realidad de un país. ¿Qué aprendiste del modelo que tú viste surgir y crear en Venezuela, que crees que debe aprenderse y que es útil en cualquier cosa que tú estés asumiendo ahora como subdirector de la Agencia Cubana de Noticias? Para mí era ver una experiencia nueva. Era la construcción de algo que durante muchos años no había existido ahí. Era ver el pueblo en la calle, pero sobre todo era ver un líder como Hugo Chávez sentando cátedra de comunicación en los medios, porque Chávez enseñó no solamente al gremio periodístico, sino que enseñó a su gobierno a hacer comunicación. Dando el ejemplo, Chávez, ¿dónde? Chávez los domingos, frente a una cámara, mirándole los ojos a la gente, siendo parte de ese almuerzo de los domingos en las casas venezolanas, hablando de la realidad.
¿Qué aprendí yo en Venezuela de esa experiencia? Es que la comunicación es vital, que no puede haber silencio, siempre tiene que haber una respuesta ante cualquier evento, siempre tiene que haber una formación de opinión pública, siempre tenemos que movilizar a la opinión pública, siempre hay que estar dialogando para despojarnos de todo lo que nos mantenga inmóviles, inertes, y estar todos los días en cambio constante, porque eso le hace falta a la gente. Obviamente también hay un sistema político que tiene que cambiar, que tiene que comunicar, que tiene que mirarle los ojos a la gente a través de las cámaras o salir en los periódicos hablando, más allá de intercambiar, porque hay una realidad que intervenir comunicacionalmente. ¿Cuáles serían los elementos que tú crees que necesariamente deben cambiar en la prensa cubana de manera más urgente? ¿Qué nos está faltando a nosotros? Lo ideal, que es agenda política, que es qué hace falta decirle a la gente para ser un intelectual orgánico, diríamos, de un sistema, reproductores de un sistema político que construye todos los días un socialismo. Yo creo que la prensa, la comunicación es parte de esa construcción del socialismo. Imbricar eso con las necesidades de la gente. ¿Cuáles son los problemas de la gente? ¿Qué le interesa al pueblo que se lea en nuestros medios de comunicación? De interpelación a funcionarios públicos, de interpelación a entes de la sociedad. Yo creo que imbricar eso es lo que hoy nos está faltando. La vocación de servicio público, yo creo que hoy es la mayor deuda, porque cada vez que se habla de atención a los lectores, de una interacción con los lectores, siempre se habla de José Alejandro, de Pepe Alejandro en Juventud Rebelde, porque ese es un trabajo que se ha consolidado durante décadas. Entonces yo creo que en ese gran sistema que hoy tenemos, lo que tenemos es que ir vertebrando un sistema que sea mucho más orgánico en ese sentido y trabajar en función de los intereses y las necesidades del pueblo, los intereses y necesidades informativos. Y el sistema político tiene que también imbricarse en este sentido como comunicación. Para terminar el tema de Venezuela, que yo creo que es bien interesante. Probablemente uno de los productos comunicativos más entrañables que ha dado la Revolución Bolivariana ha sido el libro Cuentos del Arañero, que escribes tú junto con Oramas, otro periodista que también tiene muchísimo dominio de los temas de ese país. Y en ese libro yo creo que hay mucho de Chávez. Cuéntame cómo surge la idea y qué podemos encontrar en ese libro. Cuentos del Arañero surge un día frente a una computadora buscando imágenes de Chávez, videos de Chávez en internet para construir un pequeño producto audiovisual. Me encuentro un cuento que tenía millones de visualizaciones. Era Chávez, un aló presidente, contando que tenía un cólico en el medio de un acto en el que estaba en vivo por la televisión. Habían mandado una cadena nacional, o sea que estaban todas las cadenas de televisión de Venezuela, incluso por la radio, transmitiendo aquello que era un acto en un túnel, rompiendo una piedra que conectaba dos túneles de un tren que iba a conectar Caracas con los valles del Tuy. Viendo aquel cuento de Chávez tan jocoso, Chávez que era un tipo espectacularmente sincero, no importaba de qué, pero había que reírse, incluso de las penurias. Contando aquello en internet, yo dije, oye, ¿por qué no recopilar todas estas historias de Chávez? Eso quedó allí, un día conversando con Orama, un diseñador extraordinario como Ernesto Niebla. Estaba oyendo la conversación entre Orama y yo le pongo el video, le digo, pero también está este y este otro, y le muestro otros videos de Chávez contando anécdotas. Y Orama me dice, Chama, ¿por qué no le metemos a esto? Esto es una mina de oro. Y Ernesto dice, hay que hacerlo. Y yo le digo, ¿pero de dónde lo sacamos? Bueno, de los propios aló presidentes. Habían 358 aló presidentes. Chávez hablaba entre 4, 6, 8, 10 horas los domingos. Y Orama y yo escrutamos los 358 aló presidentes y de ahí sacamos las historias de Chávez. Bueno, fuiste nombrado subdirector de la Agencia Cubana de Noticias y de pasar a una posición de más observador y menos productor, llegaste a no solamente a producir como un periodista, sino también a dirigir. Me imagino que haya sido bien difícil. ¿Cómo reaccionaste cuando te hicieron la propuesta?
yo no tenía experiencia como periodista de agencia de noticias, solo lo que había aprendido en la universidad. Por tanto, llegar a un lugar, yo diría que de paracaidista. O sea, yo con 32 años, dirigir a un colectivo que tiene de joven, pero también tiene fundadores, ¿qué podía aportarle yo? Yo creo que lo primero fue decir que sí. Y lo segundo fue convencer a ese colectivo de que yo tenía algo que aportar. Yo no sé si bueno o malo. Durante un año y medio he tratado de hacerlo lo mejor posible. ¿Cómo? Entregándolo todo. Primero enamorando a la gente, diciéndole quién yo soy. Llegué preocupándome por los problemas de las personas. Porque al final son seres humanos los que construyen la noticia. No son máquinas, no son robots. Y yo creo que un año y medio, al menos, insertarme lo he logrado bien. Yo nunca he dejado de escribir en la agencia, porque yo creo profundamente que uno tiene que predicar con el ejemplo. ¿Te equivoques o no? Seas bueno o malo siguiendo las normas de redacción. Yo venía sobre todo, de escribir crónicas, reportajes, no sé qué, y la nota informativa, con lo que lleva las normas de redacción, es estricta. Y a veces los editores, el jefe es el jefe, pero la nota es escrita por un periodista, no por el jefe, ¿no? Y yo he agradecido durante todo este tiempo, sobre todo quienes sinceramente me han llamado y me han dicho, ese párrafo está bien, pero está muy largo. ¿Cuáles han sido, Leaño, a los escollos, los desafíos, las vallas más altas que has tenido como subdirector de la Agencia Cubana de Noticias? En la prensa, escollos hay, como dirían en la televisión, a pululu. Y el escollo principal, para mí, hoy en la prensa es cómo trabajamos en equipo para que el producto final sea integrado. Porque hoy, si bien hace falta un cambio de filosofía, de ir hacia la redacción integrada, hacia la redacción que el periodista no solamente grabe, sino que en un momento determinado con su propio celular pueda hacer un video de la cobertura en la que está, entregar un corte de audio para hacer un producto radial o un producto audiovisual, o después que esa noticia sale publicada, compartirlo en las redes sociales. Si nosotros no logramos ese periodista integral que haga todo eso y que le dé seguimiento a la nota, incluso la nota que hace sea más interpretativa, más que informativa, porque el pueblo cubano es un pueblo culto. Un pueblo culto que ya no se conforma con decirle pasó esto, aquello o más cual. Es un pueblo culto que se preocupa ¿por qué pasa esto? La gente está esperando explicaciones, el pueblo está esperando explicaciones. Ya no solamente que vayamos a la Asamblea Nacional y digamos el Producto Interno Bruto se va a contraer 5%, o por ejemplo, el próximo año, sino hay que decirle por qué se va a contraer. ¿Por qué mi economía familiar? Ya no hablarle de planes de producción y de porciento de crecimiento, sino de que cuando usted se siente en la mesa de su casa, esa nota que fueron planes y porcientos se convierta en su día a día, en un resultado para su economía familiar. Los economistas obviamente me fusilarían por esta filosofía. Pero como periodista yo tengo que pensar primero, no en la macroeconomía, sino en la economía familiar, en la economía de la gente, para poder hacer una nota informativa que sea interesante para la gente, que le diga algo. Eso que has dicho es más o menos, digamos, las prioridades que tú te has trazado como directivo en la agencia. ¿Cuáles añadirías de cómo estás desde tu posición tratando de que la prensa cubana se parezca más a lo que tú sueñas? Yo creo que hay que empezar cambiando los marcos regulatorios de la prensa. Algunos piensan que una ley de prensa, otros piensan que una ley de comunicación. Se ha trabajado sobre una política de comunicación del gobierno cubano. Yo creo que todo eso está bien, eso es un entramado legal. Pero hoy el mayor problema para mí, en lo personal, no está en el entramado legal, sino en el cumplimiento de lo que ya está pautado y establecido. ¿Por qué? Porque la Constitución consagra como bien público la comunicación, o sea, llegar a las personas. Existen orientaciones de la máxima instancia, que es el Buró Político del Partido Comunista de Cuba, para la eficacia informativa de los medios de comunicación. Ahí están las pautas, están las trazas. Pero cuando usted llega a una fuente institucional y esa fuente institucional te dice, no, ¿qué va? Yo no puedo darte esa información. Tú le dices, ¿por qué? No, porque esto es estratégico. Y empieza la envolvencia
sobre como si el sector periodístico y el periodista no fuera una persona suficientemente inteligente como para a veces pensar que es un funcionario cuidando ¿qué? Su puesto, en el mejor de los casos. Ahí hay un problema serio. O sea, tiene que haber sobre todo el reflejo desde el gobierno cubano de que hay una necesidad de comunicar y de comunicar algo y de que lo que yo estoy haciendo a la gente le hace falta saberlo, al pueblo le hace falta saberlo. ¿Por qué? Por lo que te he dicho ya 2 ocasiones. Servidor público. Los periodistas no son los únicos servidores públicos. La persona que detenta un cargo es un servidor público. Por tanto, se debe fundamentalmente al pueblo. Esto puede ser una muela bonita, teórica, espectacular, pero el día es cuando se concreta. Los periodistas no somos bobos. Los periodistas, mucha gente dice, no, porque la prensa no dijo tal cosa, no dijo más cual. Es que muchas veces es muy complicado para llevarle una realidad interpretada a las personas, porque usted tiene que tener pluralidad de fuentes. Durante muchos años nos acostumbramos, en el periodo especial, sobre todo, a la filosofía de plaza sitiada. Este es mi bastión y nadie puede venir a criticar aquí. Y eso ya lo traspasamos. Y somos una sociedad en un cambio constante. Y yo creo que hacia ahí tenemos que ir todos, con una información mucho más interpretativa, mucho más completa, de muchas más fuentes y mucho más plural. Ofertas busca convertirse en el medio publicitario idóneo para los nuevos actores económicos, como los trabajadores por cuenta propia, cooperativistas y las empresas estatales. Con 16 páginas, 8 de las cuales dedicadas a los clasificados, donde personas naturales y jurídicas pueden promocionar la compra o venta de bienes y servicios, la publicación va ganando espacio en el camino de la publicidad en Cuba. En la redacción central se originan los temas. A veces hacemos una tormenta de ideas, ¿no? Porque buscamos que los periodistas aporten, ¿no? Los ángulos diversos que pueda tener un tema. Eso ayuda mucho a enriquecer. Pero también están los trabajos que se originan en las provincias. Eso también hace que el periódico tenga un alcance nacional, que no solamente se escriba desde La Habana, desde la oficina central, sino también lo que ocurre en Guantánamo, lo que puede ocurrir en Pinar del Río, en Matanzas, donde ahí está la vivencia constante de los trabajadores por cuenta propia. A partir del surgimiento de ofertas, los periodistas de la Agencia Cubana de Noticias adquieren nuevas rutinas productivas. Ya no solo van a estar enfocados en redactar notas informativas, entrevistas para suministrar a otros medios, sino, digamos, son informaciones más exclusivas, digamos, que requieren un trabajo más profundo, de análisis, de contrastar fuentes. El lector puede encontrar en esta nueva publicación de la IN consejos, orientaciones, sugerencias útiles para emprender negocios en la isla, inmersa en el proceso de actualización del modelo económico y en la búsqueda de formas más eficientes de gestión. El cliente viene a contratar la publicidad, que las publicidades van desde una página completa hasta un octavo de página, las cuales tienen diferentes precios y se le hace un descuento desde un 5 hasta un 20% según la cantidad de veces que el cliente contrate la publicidad. Ofertas tiene como premisa volverse un espacio confiable, legal y atractivo para lectores y anunciantes. Información bien estructurada, diseño sugerente, competitividad son algunas de las certezas que este colectivo brinda a quienes decidan valerse de sus servicios. Lisette Fondora Villegas, una vez a la semana. Una de las coberturas más importantes probablemente en las que has participado, Legañoa, fue en el proceso de diálogo y finalmente con la apertura de embajadas entre Cuba y Estados Unidos. Estuviste en Washington y también cubriste aquí en La Habana los diálogos que se dieron y la apertura de la embajada estadounidense. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué te quedó de esas intensas jornadas de trabajo periodístico? Primero, la impresión de están depositando en mí una confianza para una cobertura que tiene que tener un rigor académico, profesional y de conocimiento alto. Y luego es cómo hacerlo, porque había que despegarnos de todos los estereotipos hasta ahora que habíamos hablado, porque ya no era el discurso confrontativo al que estamos acostumbrados. Este es un discurso diferente, estamos dialogando, estamos conversando, este es un discurso de respeto. ¿Cómo hacer un discurso de respeto? ¿Cómo decodificarle a la gente una sociedad de la que solo conocíamos lo negativo? La mafia mayamera, la loba feroz y acólitos. O sea, palabras muy repetidas en ese discurso.
cómo construir un discurso diferente en esa cobertura. Primero el impacto de conocer una sociedad, de estar allí, de estar in situ, de poder mirarle a la gente la cara, ya no a través del correo electrónico para escribir una nota informativa, hacer una entrevista. Primero es cómo reflejar los puntos de acuerdos y desacuerdos en determinados temas. No estábamos acostumbrados a eso. Estábamos acostumbrados a una sola parte de la historia. Por tanto, mezclar todo eso era bien complicado. En una balanza en la que debe primar, como Julio describe, el decano Julio García Luis describe en su libro, una balanza de regulación y autorregulación bajo los principios de una sociedad como la nuestra y bajo los intereses del periodismo cubano que responde a un poder y a una voluntad. ¿Cómo hacerlo? Ese fue el primer reto. Lo otro, estar ahí, intercambiar con colegas, mirarle la cara y que se dieran cuenta que no éramos indios en taparrabos. Por eso recuerdo un periodista, David Montgomery, de Washington Post, que se pasó, tú recordarás, un día entero con nosotros, viendo cómo era el trabajo de un periodista cubano, y luego decía, bueno, es igual que el de nosotros. Un día con un periodista cubano es el mismo día con un periodista en cualquier lugar del mundo, cayendo a la otra noticia, escribiendo, con una llamada a última hora, el cierre, aquella vorágine increíble. Viajar a Estados Unidos este año en 3 ocasiones, testimoniar la reapertura de la embajada cubana en Washington. Qué orgullo para un cubano ver ese momento que no fueron pocos los que, hombres o mujeres, las lágrimas afloraron a sus ojos, llenos de un sentimiento por aquella bandera que estaba subiendo y voz en cuello la gente cantando el himno nacional. Más allá de ese patriotismo es cómo, sin caer en una crónica lacrimógena, describirle al público cubano los sentimientos que estaban representándose allí en ese momento, esa unión de incluso los cubanos que están en Estados Unidos y que estaban ahí también, porque esa era su bandera, ese es su país, esa es su tierra, aún pensando diferente. Y era mezclar todo aquello en una nota informativa. Yo creo que ese fue el mayor desafío que tuvimos, y lo otro es hacerlo bien, hacerlo rápido, hacerlo conciso y no equivocarse. Leaño, yo desde que te conozco, y ya hace algunos años ya, siempre has tenido un optimismo, unas ganas de trabajar, unas ganas de hacer. Incluso en los momentos más complicados, y yo no creo que tu vida profesional ni de estudiante haya sido un camino de rosas. Tú comenzaste en la universidad, estabas becado en momentos duros de la universidad y de las becas. Luego pasaste por Juventud Rebelde, no pudiste entrar en Juventud Rebelde cuando fuiste a trabajar, estuviste en el Comité Central, has trabajado intensamente y sin embargo tú siempre, incluso en los momentos en los que además, en circunstancias en los que quizás nosotros nos hayamos sentido un tanto cansados, un tanto molestos, tú siempre tienes optimismo, siempre tienes una palabra de aliento. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que siempre la tengas? Mira, yo te lo diría en una palabra. Yo soy cubano. El cubano en los momentos más difíciles, de su vida, el cubano tiene un chiste en sus labios. Yo no soy chistoso, obviamente. Soy un tipo más bien medio serio. La primera impresión que doy es un empachado que no digerible. Después un poco en las relaciones interpersonales, cuando me dan un chance de hablar, ya las cosas mejoran. Pero yo soy cubano. Mi mamá siempre dice que el día de hoy no son todos los días. Me lo repitió cuando no me adaptaba a la beca en el pre en el campo. No soy de vocacional, soy de pre en el campo. Me lo repitió cuando llegué a la universidad, y esta historia de estar a 600 kilómetros ahí es complicada, y la beca estaba, cuando en Fitercera, en un piso 21, llegamos, abrimos la puerta, y de los 2 paños de persiana que debían haber, en un piso 21, frente al malecón, solo habían 2 tablillas de cada lado, y usábamos un cartón para tapar por la noche para que no entraran las sabras tiñosas al cuarto. Entonces, al final del túnel siempre hay una luz. Uno lo que tiene es que fijarse cuál es el camino. El camino es la luz. El camino es el día de hoy no son todos los días. Como mismo después me lo repitió mi mamá, cuando en la universidad, a final de primer año, tuve un terrible problema gramatical, y por ese problema gramatical volví a ser primer año de la carrera de periodismo.
por una asignatura, tenía 5 en todo lo demás, salvo en gramática. Profesora o gramática, algo no congeniaba ahí, pero hasta de esa experiencia negativa, funesta en mi vida, obviamente que me hizo prepararme en gramática más que mis compañeros y después amar la gramática a la hora, porque al final es el pan de nuestro de cada día para escribir. En todos los momentos siempre hubo una luz y un pensar cuál era el día de mañana. O sea, eso habla de que uno no puede quedarse con el hoy, tiene que pensar en el mañana y siempre tiene que pensar en grande para no frustrarse. ¿No te sientes entonces frustrado por no haber entrado en Juventud Rebelde cuando quisiste? No puedo pensar en frustración, de ninguna manera, porque yo soy hoy lo que he llegado a ser gracias a lo que caminé. Hay una vieja historia que dice que el hombre para haber logrado algo en la vida debe haber sembrado un árbol, ya lo hice, yo creo que desde adolescente, escrito un libro, por suerte ya lo logré también, y tener un hijo. Eso es lo más reciente, así que frustrado no podré estar nunca. Muchísimas gracias, Leaño. Ha sido un gusto tenerte aquí, conocerte y ponerle voz y rostro a una persona que ya va siendo cada vez más conocida por la audiencia cubana. A ti y a los amigos televidentes, espero no verlos aburridos un poco. Ya usted lo conoció, la historia de vida, las motivaciones de un joven periodista, Jorge Legañoa, un profesional al que admiro particularmente porque nunca le ha tenido miedo a los obstáculos. Y siempre hay escollos en esta profesión de fe que es el periodismo y por eso hacen falta muchos como él. Una historia así de interesante. Conocerá la próxima semana. Hasta entonces, buenas tardes. Las frutas y vegetales que se pelan no necesitan ser lavadas. Esto es un mito. La realidad es que ya en el acto de pelarlos sin lavar, usted mismo los está contaminando. Recuerde, la práctica de una buena higiene garantiza la salud de todas y todos. ¿Qué es lo que sucede aquí? La compañía musical Habana presenta la comedia musical Todo Incluido. ¿Dónde está su manilla? Yo no tengo que tener. Los fines de semana del mes de febrero, con la dirección artística de Ricardo Isidrón. En el Teatro América. ¡Todo incluido! La práctica sistemática del lavado de las manos es una de las más efectivas medidas para la prevención de enfermedades. Lávate siempre después de llegar de la calle, del trabajo o la escuela, de trabajar en la computadora, de acariciar o tocar un animal, de salir del baño, de viajar en un transporte público. Y no olvides hacerlo antes y después de preparar alimentos o cambiar el pañal al bebé. Manos limpias, salud protegida. 25ª Feria Internacional del Libro La Habana, Cuba 2016, del 11 al 21 de febrero. Invitado de honor, República Oriental del Uruguay, dedicada a los escritores Lina de Feria y Rogelio Martínez Turel. 25ª Feria Internacional del Libro La Habana, Cuba 2016.